Linares no es Nuevo alcanza. León, es que a lo mejor la gente que nos está escuchando afuera. Sí, es el Linares, la diócesis de Linares son 15 municipios del estado de Nuevo León, Ok. ¿verdad? Desde, te los puedo nombrar, es Los Aldamas, Doctor Cos, Bravo, Doctor China, Arroyo, varios. Sí, bueno, Terán, son... Montemorelos, Linares, Gualahuises, Galeana y para abajo, que son Zaragoza, Iturbide, Aramberri, Mieri Noriega Todos y son Doctor. pueblos Pues yo creo que cerca de Monterrey. las dos ciudades fuertes son Linares y Montemorelos. Ok. Sigue como cabeceras fuertes, yo creo que China, Doctor Arroyo y Galeana. Y ya los demás municipios son cabeceras muy pequeñas y algunas pues ya casi en vías de extinción, ¿verdad? Ok. Ha bajado mucho la población en algunos de nuestros municipios. Entonces, para esos 15 municipios o para las comunidades católicas en esos 15 municipios, pues uno tiene que ver más o menos esto, ver también la cuestión de la salud de los sacerdotes, los proyectos que puede haber, que si hace falta no sé, un asilo, que si hace falta o sería bueno una escuela o un colegio particular diocesano, si hace falta una casa sacerdotal o cáritas o cosas por el estilo. Entonces el obispo junto con su presbiterio, y también hay algo que se llama Consejo de Asuntos Económicos, que son laicos, que deben de ayudar al obispo, a aconsejarlo para tomar decisiones en cosas de dineros y de inversiones o cosas por el Ah, ok. estilo. Y el Consejo de Asuntos Pastorales o el Consejo de Pastoral, para que deben ser laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, para organizar toda la actividad pastoral de la diócesis. Entonces a mí me toca ser el coordinador de todo eso, si lo podemos decir de manera organizacional, ¿verdad? O le decimos de manera eclesiástica, pues el pastor, ¿verdad? La cabeza, el que guía a una diócesis. Bueno, también como contexto, antes de ser obispo, fuiste rector del Seminario de Monterrey y dirigías el departamento de ecumenismo, que es Ah, sí, como conciliar con otras religiones, ¿no? sí, yo voy a cumplir 25 años de sacerdote, de presbítero de la ordenación presbiteral. Entonces, los últimos 5 y meses, pues he sido ya obispo, ¿verdad? Pero antes, los 19 años y medio anteriores, el primer año terminé de estudiar porque estudié una licencia en filosofía en México. Luego, los otros 18 años y medio estuve en el seminario con diversas funciones, ¿verdad? Mi trabajo principal siempre fue el seminario, ser parte del equipo formador, con distintos cargos, que si coordinador de esto, que si el ecónomo, que si el bibliotecario, que si director espiritual, que si filosofía. Obviamente, el último cargo que tuve fue de rector del seminario, ¿verdad? Y tuve también algunas chambas o algunos encargos diocesanos fuera del seminario, que así que eran complementarios. Uno de esos era promover el diálogo interreligioso y el diálogo con las otras religiones, con las otras iglesias cristianas en la diócesis. También algún tiempo fui secretario ejecutivo de este aspecto a nivel nacional. Alguna vez trabajé también en formación del clero, estuve de vicario de fin de semana, o sea, todos los formadores del seminario ayudamos en una parroquia el fin de semana, pues ahí estuve ayudando casi siempre en Santa Catarina, que era Santa Catarina, Cristo Obrero, la Natividad del Señor de López Mateos. Entonces también por ahí Yo creo fui que... asesor de un instituto secular de mujeres consagradas, fui capellán también de monjitas, ¿Qué es pues capellán? ahí. El sacerdote que se encarga de ir a celebrarles misa, Ok. un Digo, capellán. esto lo digo porque creo que podría ser todavía un episodio completo en otro momento de toda la formación que llevan los padres, que nos explicaras Sí, eso está todo lo que padre. deben de saber y por qué, para qué, cómo Eso está muy empezó, padre. cómo ha Sí. evolucionado. Interesante para un episodio. Otro episodio, pues todo el tema de las interreligiones y todo cómo Diálogo estaba todo ese interreligioso y el diálogo. economía, sí. Creo que cada uno va a dar para un episodio. Lo digo ahorita más Sí, para abrir pie a futuros episodios. Pero ahorita sí. adentrémonos ya al tema de hoy, que nos quedan 40 minutos. Ok. Este, Bueno, yo te he propuesto este tema porque creo que es algo muy actual. De hecho, sí, creo que la gente, cuando piensa en iglesia, piensa
en sacramentos, ¿verdad? O piensa en eventos socio-religiosos que tienen que ver con algún sacramento de la iglesia, bautismos, Sí. confirmaciones, eucaristías, ya sea de primera comunión, ya sea de 15 años, difuntos, la misa dominical, la confesión, el matrimonio, ¿verdad? Entonces, quieras que no, la vida sacramental de los católicos es algo que está fuertemente grabada en la conciencia y en la tradición de muchas personas, independientemente de cómo se vean como practicantes de la religión católica. O sea, tú puedes tener gente que no sea muy asidua, ¿verdad? O que no se sienta muy identificada con la Iglesia Católica, o se sienta católico, ahora que estuvo en el INEGI, el censo, ¿verdad? Pero que su catolicismo se ha reducido tal vez a, pues ya estoy bautizado, ya llevo a bautizar a los niños, ya hice la primera comunión, o cuando me muera quiero una misa, o lo más probable es que cuando la persona muera lo van a llevar a la iglesia, a que haya unos funerales, un exequio, ¿verdad? Entonces, querámoslo o no, es algo también característico de nuestra fe católica, y que creo que también es importante seguir pensando y seguir profundizando lo que significa la vida de la gracia, o sea, la vida de la presencia de Dios en mi vida, o la experiencia de la salvación en mi vida, a través de estas celebraciones que son puntuales, son litúrgicas, son celebraciones que tienen su momento, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida. A veces, pues, generalmente decimos eso, los sacramentos nos acompañan desde la cuna El hasta el cajón. panteón, ¿verdad? Así dicen luego, al cajón. De la cuna al Al cajón. cajón de la cuna. ¿Así dice quién? Pues los tigres, esos. Así dicen los tigres. Ah, Tigre de la cuna hasta el cajón. bueno, pues pues también, querámoslo o no, sí hay esa. Y ahorita esta situación del coronavirus y de replegarse cada quien en su casa, está poniendo en crisis esto de también la vivencia sacramental, ¿verdad? O sea, las bodas hay que posponer, los 15 años, incluso los bautizos, ¿verdad? Pues son, o los restringes mucho, ¿no? Los papás y los padrinos, el no poder ir a comulgar, el no poder confesarse ordinariamente, ¿verdad? El planteamiento también para uno como sacerdote, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de mi vida sacerdotal Claro. en tiempos en que todo el mundo está encerrado, ¿verdad? Pues es que los sacramentos son comunitarios, ¿no? Son eventos en los que te congregas y ahorita estamos buscando no congregarnos por el tema del Exacto. COVID. Entonces Ujú. ahí está la complicación. Pero Sí. vámonos en orden. Yo tengo ahí algunas preguntas en cada uno. Y Pues mira, a mí podemos... me gustaría, tal vez podemos seguir ahorita una visión general de esto, ¿verdad? Si te acuerdas, hay algo que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. No sé Ajá. si estás familiarizado con eso. Hay como un compendio, ¿verdad?, de nuestra religión católica en un libro que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre la palabra catecismo tiene una connotación a veces ambigua, ¿verdad? Porque decimos que el catecismo es para los niños, ¿verdad? Ujú. Para que los niños hagan su primera comunión, para que los niños se confirmen. Pero el catecismo es la enseñanza que la iglesia procura para sus fieles a lo largo de toda su vida, ¿verdad? El mismo catecismo de la Iglesia Católica está pensado así, dice en el número 4, al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, a los fieles, ¿verdad?, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo en eso tengan vida en su nombre, pues le llamamos catequesis, ¿verdad? Pues el catecismo tiene esta función educativa de instrucción, pero también de experiencia de vida y de sentirte parte de esta institución humana divina que se llama la iglesia, ¿verdad? Entonces, ahora a veces se le llama catecismo como educarse en la fe, ¿verdad? Ujú. Ya desde este punto de vista, educarse en la fe, pues es una actividad permanente, ¿verdad? Tú como profesionista lo sabes, ¿verdad? Si tú eres profesionista y dices, no, pues ya me gradué de licenciado en mercadotecnia, ¿o qué eres? Comunicación. En comunicaciones. Entonces dices, no, pues ya, yo con lo que aprendí en Sí, la carrera, ya con eso lo hago. pues no ¿Sí? alarmas. No Pues alarmas. las armas, ¿verdad? No. Pero curiosamente con el catecismo sí, ¿verdad? Con que yo ya
vaya el catecismo para para el bautismo, confirmación y primera comunión, ya la hice en para toda la vida. Falta mucha cultura de querer seguir Exacto. aprendiendo. Exacto. Y por ejemplo, en eso es algo que te reconozco, ¿verdad? Que eres cabezón en eso, de que quieres aprender más y que andas buscando y que andas insistiendo y que andas... En todo, sí, pues que soy Sí, curioso. Entonces sí, me sí, gusta sí. aprender de todo y bueno, pues ahí voy. Bueno, esa curiosidad o ese deseo de profundidad, los cristianos también lo tenemos y lo has estado presente en toda la historia. Eso es otro tema que le puedes preguntar a Chuy, ¿verdad? La historia de la catequesis en la iglesia. Sí. Porque, por ejemplo, ahorita que estamos también en el tiempo de Cuaresma y ya va a ser la Semana Santa, la Pascua, la fecha más importante para un cristiano y para un católico es Jueves Santo, Viernes Santo, Vigilia Pascual, ¿verdad? Pero curiosamente es la fecha menos importante para muchos católicos, porque, Pues cuando te vas de viaje. exacto, ¿verdad? Entonces tiene más peso el reventón, ¿verdad? Pues sí. Viernes, sábado y domingo santo, ¿verdad? Es el weekend por Sí, excelencia, pues sí. ¿verdad? Del party weekend, Pues es ¿verdad? que misas va a seguir habiendo, ¿no? Y posiblemente, pues, Ahí y está, todas se ¿verdad? parecen, entonces bueno. Ahí está, ¿verdad? Pues, eso lo vas a poner en manifiesto, pues, Que estamos bien fregados. el grado de necesidad que tenemos de educarnos permanentemente en la fe, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Es cierto, es aprender doctrina o el dogma o las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? Pero también es meternos en los otros elementos. Tú sabes muy bien, creo que no me acuerdo si lo vimos en alguna clase, una religión o toda religión o experiencia religiosa tiene 4 elementos o 4 patas de la mesa, que es, necesita un dogma, un conjunto de doctrina, algo que creer, ¿verdad? Segundo, necesita una moral, ¿verdad? O una ética, es decir, hay un comportamiento adecuado, congruente con esa doctrina que se tiene, ¿verdad? Tercero, hay una liturgia, hay un aspecto celebrativo, personal, individual y personal comunitario que toda religión debe tener, ritos, celebraciones, misterios que hay que experimentar. Y hay una espiritualidad o una oración, una vida de oración o una experiencia de unión con Dios, ¿verdad? Si decimos que religión es religarse con Dios, pues estas 4 cosas, ¿verdad? Y entonces el católico, el cristiano católico, por medio del catecismo de la Iglesia Católica, pues está invitado a meterse o profundizar en esos 4 aspectos. La fe, que es el dogma o la doctrina, los sacramentos, que sería para nosotros la liturgia, o sea, todo el aspecto celebrativo, la vida de la fe, o sea, la ética cristiana o la moral cristiana, que sería los mandamientos y la visión antropológica del deber ser y del compromiso cristiano en la sociedad, y la oración. Entonces, el catecismo sí está estructurado en 4 partes: profesión de fe, sacramentos de la fe, la vida de la fe y la oración en la vida de la fe. Entonces, Es un libro interesante, fue hecho por Ratzinger, ¿no? bueno, él coordina, él era el presidente o él era la cabeza de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y tiene a su cargo eso, ¿verdad? Establecer este compendio de la doctrina cristiana para que todos los cristianos tengamos la seguridad de lo que creemos, ¿verdad? Y tengamos De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica, los primeros destinatarios somos los obispos, porque nosotros somos los maestros de la fe. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica no es un catecismo para impartirse, ¿verdad? No tiene temitas con dinámicas y preguntas no, es como un resumen de todo lo que creemos como cristianos católicos. De aquí viene la importancia de divulgar el catecismo de la Iglesia Católica como una manera de profundizar en ello y hacer llegar el catecismo de la Iglesia Católica en los grupos de laicos, en los movimientos, en los apostolados, en el servicio que se hace, ya sea pastoral, litúrgico, catequético, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una fuente básica, por decirlo así, de un cristiano católico hoy en día.